Muy buenos días. Aquí estamos. Estaba leyendo en Daniel que cuando el rey determina de echarlo en el foso de los leones, le dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, que Él te libre. Palabras, ¿verdad? Qué tremendo desafío del rey, no a Daniel, sino a Dios. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Las palabras del rey seguramente resonaron fuertemente en la mente de Daniel mientras lo estaban bajando al foso de los leones. El Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Los encargados pusieron una piedra bien pesadita en la entrada del recinto subterráneo y ahí dejaron a Daniel. Aún después de evaluar la gravedad de la situación, Daniel no vaciló en su fe. A la mañana siguiente el rey encontró a Daniel ileso y proclamando, «Oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño». La vida de Daniel pertenecía a Dios y ahí radicaba su victoria. Daniel sobrevivió porque puso su confianza en Dios y su fe en las promesas de Dios. Dios sabe cuándo nosotros necesitamos ánimo, cuándo necesitamos guía, cuándo necesitamos esperanza. En los momentos emocionalmente devastadores que tenemos que enfrentar, las promesas de Dios son esenciales para nuestro bienestar espiritual. El Señor nos guía a través de su palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El Señor nos llama a conocer su palabra para así poder también proclamar sus promesas. La palabra de Dios es, por consiguiente, una brújula, una guía, un libro de instrucciones para nuestra vida. Reclamar una promesa de Dios sin conocer su palabra puede conducirnos a desengaños, desilusiones y frustraciones. No es cuestión de marcar en colores un texto de la palabra que nos gusta porque es bonito, porque las palabras que dice son lindas. No, debemos conocer la palabra de Dios, debemos buscar en la palabra de Dios, debemos acudir cada día a la palabra de Dios con fe para que nos pueda guiar conforme a su voluntad. Recuerdo hace muchos años, muchísimos años, antes de salir de Argentina, era muy jovencita, estaba de rodillas orando al Señor, buscando su dirección y meditando en el Salmo 32, el Señor en el versículo 8 me dijo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Más adelante, en otra traducción decía, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar y te aconsejaré. La verdad es que esta promesa ha sido una brújula para mí. Siempre he acudido a ella, siempre he reclamado esta promesa cuando en mi vida han surgido situaciones en las que yo necesitaba el consejo oportuno de Dios y siempre he encontrado una respuesta, porque si acudimos al Señor con fe, Él nos guiará. Cuando el rey David buscó con el corazón al Señor y le manifestó su deseo de construir un templo, segundo de Samuel 7:18, dice la palabra del Señor de que David oró al Señor y buscó la orientación de Dios y no mandó a que empezaran a construir el templo, sino que esperó a que Dios pusiera en su corazón lo que había determinado. Y entró el rey David, dice, y se puso delante
del Señor. Esta es nuestra actitud, debe ser nuestra actitud, ponernos delante del Señor. Y el Señor le reveló a David: no, tú no vas a edificar mi casa, lo hará tu hijo Salomón. Pero Dios honró la actitud de David y le dio una promesa maravillosa. Le dijo: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Una promesa preciosa, segundo de Samuel 7:16. Dios siempre honra nuestro deseo de buscar su dirección y sabiduría. Si venimos a Dios esperando su respuesta, Él nunca nos va a decepcionar. El Señor habla por medio de su palabra. Por eso debemos tener una actitud de reverencia ante la palabra de Dios, porque allí se encuentra el consejo que tú y yo necesitamos para cada día. Debemos aplicar esas promesas de Dios a nuestra vida, encontrar fortaleza y así aferrarnos al Señor en las situaciones difíciles. En vez de lanzarnos emocionalmente de un lado a otro, aprendamos a permanecer firmes en nuestra confianza en Jesús. Por tanto, consideremos las promesas de Dios, hagamos de ellas nuestra ancla espiritual, y una vez que aprendamos a visualizarlas, a recibirlas, a entenderlas, entonces sigamos su dirección, porque donde quiera que vayamos, el Señor cumplirá su palabra, cumplirá sus promesas sobre nuestra vida. No tratemos de imponerle nuestro tiempo a Dios. Por el contrario, aferrémonos a su palabra. Dejemos espacio para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Dejemos que el plan de Dios se lleve a cabo. Y veremos cuánta alegría esto traerá a nuestro corazón y cuánta paz. Que el Señor nos bendiga.